Buenos días. Nos encontramos en el espacio de cambio de Michoacán, que se llama Cambio en el Debate. Tenemos invitados el rector de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara, al líder del Sindicato Único de Empleados de la Universidad, Eduardo Tena, y al líder del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, Lauro Chávez. Bueno. Sí, perfecto. Tenemos en la línea al rector. Bueno. Al rector Salvador Jara. Tenemos en la línea al rector de la Universidad, Salvador Jara. Él está en la Ciudad de México y hubo la posibilidad de comunicarnos con él para este programa de Cambio en el Debate. Sí, Salvador, estábamos esperándote, pero nos dijeron que tú andabas por allá. ¿Qué nos quieres decir con respecto a lo que tú opinas con respecto al evento de ayer? Hubo dos eventos muy importantes, uno en conciliación y arbitraje, donde se logró que hubiera un acuerdo, una prórroga para este evento de huelga por parte del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, y te comprometiste, o la rectoría o la autoridad se comprometió a respetar los laudos, a reparar las violaciones y respetar el contrato colectivo de trabajo. Y se mencionaba también reparar eso de los contratos irregulares, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Salvador? Bueno, Leopoldo, primero una disculpa. En realidad, yo tenía ese viaje a la Ciudad de México desde el día que lo saludamos. Sí. Que hiciste favor de invitarme. La verdad es que yo no registré que me hubieras dicho ninguna fecha, pues estando por aquí en la Ciudad de México, así que una disculpa contigo y con todos quienes te escuchan y te ven allí en Cambio en el Debate. Pues el día de ayer fue importante porque yo creo que muestra madurez del sindicato de profesores. Yo no hice más que declarar lo que se tiene que cumplir, la ley se tiene siempre que cumplir. Entonces, cualquier ejecutoria judicial de lo que sea, pues tiene que cumplirse. No hace realmente falta ninguna declaración de nadie para que se cumpla. Sin embargo, pues quise ser reiterativo para que no hubiera la menor duda de que si existe laudo de cualquier tipo, pues ni modo, tendrá que cumplirse en caso de que sea condenatorio para la institución. Y por otra parte, pues manifesté realmente toda mi apoyo para que analicemos con mucho cuidado todas las violaciones, y aquellas que lo sean, pues tenemos que repararlas. Si hubo contrataciones equivocadas, legales, pues también habrá que revisarlas, pero sobre todo, algo que me parece muy importante es que convenimos con el secretario general del sindicato, el doctor Lauro Chávez, buscar procedimientos para que no se repitan. Es decir, lo que queremos cada año disminuir el número de violaciones. Muy bien, Salvador. ¿Y qué nos puedes decir del asunto de el SUEM? El SUEM ayer tuvo que ir a refrendar su posición allá en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y dicen que votaron 1.430 trabajadores, 1.413 trabajadores por huelga, 40 en contra y 2 votos nulos. ¿Tú qué mensaje encuentras con este resultado de las votaciones de los trabajadores del SUEM? No, pues esto es un procedimiento que ellos ofrecieron como prueba para legitimar, para decir que es existente y legal el movimiento de huelga. Jurídicamente, pues hay muchas condiciones para que la huelga sea efectivamente totalmente legal y que sea lícita. Uno de ellos pues, es que la mayoría de los trabajadores esté efectivamente de acuerdo con la huelga. Pero no es el único factor, hay otros. Y bueno, la Junta Local pues los evaluará todos y según entiendo estará emitiendo en algunos días su dictamen. Hay una pequeña contradicción ahí en unas notas que hay en la prensa. Hablan de que no se les permitió votar a 400 gentes que fueron, hacía palabras de una gente que es colaboradora de
Eduardo Tena dice que se rasuró el padrón. Ajá. Pues no sé, no, esto no corresponde a la autoridad, que repito, este es un procedimiento que la Junta Local es la que lo organiza, ellos hacen todo el proceso y nosotros pues no participamos. Yo realmente no tengo idea si se rasuró, no sé qué pasó. En primera plana de hoy de Cambio de Michoacán aparece una fotografía donde están ustedes bueno, estás tú particularmente con el secretario general del SPUM. Ajá. Y se maneja pues que hay una prórroga hasta el 5 de marzo. Uh-huh. ¿Hay algún procedimiento que ustedes tengan para ver cómo sigue o sea, qué es lo que sigue? O sea, que no se nos aprieten otra vuelta a los tiempos, sino que siga en un curso pues más expedito, más rápido y que podamos tener mucho antes una solución de todo lo que se había planteado. ¿Y tú cómo ves eso? ¿Se plantea alguna agenda o ahora que regreses se va a trabajar? Porque ahora sí los tiempos están muy apretados para los dos sindicatos y pues para la rectoría, por supuesto. Bueno, la idea es inmediatamente continuar con las pláticas para revisar las relaciones. De hecho, si no hubiera tenido yo que estar en la Ciudad de México el día de ayer, pues hubiéramos ya avanzado probablemente por la tarde. Hoy yo ya voy saliendo de la Ciudad de México, estaré en contacto con ellos. No sé si lograremos tener alguna reunión hoy más tarde, incluso el fin de semana. Lauro decía... Lo importante es sí no esperar a que nos ganen los tiempos definitivamente. Era una de las cosas que se quejaba el SPUM, de que se había puesto el emplazamiento tiempo atrás y que duró mucho tiempo hasta que se hubo contacto con la autoridad. Entonces él decía que, entre otras cosas, que ya estaba resuelto el 50% de los puntos que estaban por tratar. Sí, efectivamente, es difícil dar porcentajes, yo no sé si sea el 50%, no, pero yo creo que tenemos ahorita suficiente tiempo para poder desahogar lo que falta. El retraso fue en realidad por el asunto del ofrecimiento económico, que como es del dominio público, no nos informaron a nosotros de la Ciudad de México de cuánto era el incremento hasta hace un par de semanas. Esto fue realmente el retraso mayor. Ahorita pues ya tenemos prácticamente el ofrecimiento del incremento, faltan todavía algunas cláusulas económicas importantes que no nos han definido qué montos nos van a poder ofrecer. En eso justamente estuve el día de ayer en la Secretaría de Educación Pública. Yo espero que hacia el fin de semana o principios de la próxima semana ya tenga todas las cifras. Muy bien, Salvador. Bueno, pues te agradecemos mucho la participación y esperemos que haya voluntad de todas las partes por resolver este conflicto que tiene paralizada la universidad desde hace 37 días de huelga y dicen que son 10 millones de pesos diarios. Es mucho dinero que nos está costando a cada uno de los ciudadanos. Pues esperemos que se pongan en contacto rápidamente de la autoridad y todos, porque es una unidad que tenemos que conservar para sacar adelante esta universidad. Muchas gracias, Salvador. Buen día. Buen día, Leopoldo. Gracias a ti. Estamos ahorita, está en la línea el líder del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, el profesor Lauro Chávez Rodríguez, que decíamos, que erróneamente yo en un artículo de opinión que tengo aquí en Cambio de Michoacán le puse Lauro García, y estaba convocado pues para asistir a este programa, pero seguramente pues ahorita las cosas están muy apretadas para ellos y quisiéramos que nos dijera Lauro si es posible que nos dijera en qué consistió ese arreglo con la autoridad. Tengo entendido que se comprometió la autoridad a respetar los laudos que la ley marca, la reparación de las violaciones y el respeto al contrato colectivo. ¿Cuáles son las violaciones? ¿Las que reconoce la universidad o las que presentó el sindicato? Porque creo que no hay una congruencia entre una y otra. ¿Cuáles son las condiciones en que se resolvió esto, Lauro? Buen día. Bueno, perdón,
debí haber empezado por decirte buenos días. Bueno. Sí, escucho. Soy Lauro Chávez. Sí. La autoridad, nosotros documentamos en nuestro emplazamiento cerca de 240 violaciones y otras que se fueron documentando posteriormente al emplazamiento. Entonces, consistió en, el arreglo consistió, la prórroga, en que seguiremos revisando. Tenemos revisadas alrededor del 50% de las violaciones y están minutadas, pero nos queda un resto de violaciones. Y el acuerdo es para la prórroga, que seguiremos revisando estas y repararlas. El otro acuerdo, pues, es que la autoridad reconocerá una vez que lo dicten los juzgados, el adeudo que tiene con el SPUM en el pago de las prestaciones mal calculadas. Y se compromete a generar acuerdos para evitar la posterior violación de nuestro contrato colectivo, que ya está marcado pues en nuestro contrato colectivo y en la ley, pero como se ha venido violando continuamente, pues buscar nuevos mecanismos que nos permitan garantizarlo. Muy bien, Lauro, ayer en los medios aparecía que estaban resueltos el 50% de las violaciones. O sea, ¿te refieres que hay resueltas más o menos 120 o...? Porque algunas violaciones seguramente pues no es a una persona o a dos, sino son... Sí, yo les decía a la señorita periodista, a los periodistas, les decía que era muy difícil cuantificar porque hay algunas violaciones de carácter individual. Exacto. Otras son de carácter colectivo. Yo les decía, es que es muy difícil cuantificarlas porcentualmente. Le dije, pero bueno, pues póngale que vamos a la mitad, así. Yo creo que todos percibimos que hubo madurez de parte de la autoridad y de parte del Consejo General al hacer una prórroga a esto, ¿no? A este movimiento de emplazamiento a huelga que se tenía para ayer a las 12 del día. ¿Tú cómo ves el panorama hacia lo que sigue? O sea, tenemos realmente 2 semanas prácticamente para poder dialogar con la rectoría y decir el nuevo emplazamiento. Tengo entendido que estalla el 5 de marzo. Así es. ¿Verdad? Yo creo que con voluntad hay tiempo suficiente, si hay voluntad. Si se persistiera en una postura de no negociar, de no reconocer, pues ahí nos podemos pasar más tiempo. Entonces nosotros estamos confiados en que la autoridad reconozca la buena disposición que tuvo el SPUM para la prórroga, pero con la finalidad de llegar a buenos términos. Nosotros hemos señalado que el SPUM, los profesores, no queremos la huelga. No queremos la huelga, de tal manera que si hay disposición, pues podríamos llegar a una pronta solución. Mira, Lauro, yo tengo aquí otra pregunta. ¿Cuál es la demanda económica? ¿Cuál es la demanda económica que tiene el SPUM? O si ya no se va a tocar la demanda económica, sino simplemente la reparación de las violaciones, el respeto del contrato colectivo y que se respete lo que es los laudos, ¿no? de la justicia. Sí. ¿Cuál es la demanda económica? Fíjate que todavía tenemos en la parte del emplazamiento, hay una parte importante de la revisión de algunas cláusulas del contrato. Algunas cláusulas son de carácter económico y otras no. Entonces, todavía falta algunos detalles de carácter económico. Y en cuanto al incremento salarial, pues también habrá que someterlo a la consideración de las bases. Muy bien. Nos están ofreciendo el 3.9 y 1.2 a prestaciones. Exacto. Mira, Lauro, yo tengo algunas preguntas de algunos compañeros y una personal. En mi sección sindical yo trabajo en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Sí. Y ahí simplemente lo que se nos dijo era o huelga o no huelga. No, nunca, o bueno, por supuesto también la abstención. O sea, nunca se nos planteó la situación esta de prórroga, ¿no? Entonces, que si había posibilidad de prórroga, porque decían que eso dependía mucho de lo que planteara la autoridad, ¿no? Entonces, que en eso verían ellos ahí un voto de confianza, pedían un voto de confianza para que se pudiera
resolver esto, ¿sí? Entonces, yo tengo entendido que la votación por huelga fueron 829, 143 por no huelga, 53 abstenciones y 637 por prórroga. Ujú. Entonces, realmente, entonces, se votó en contra de lo que planteó la, la base, o por qué fue la razón de que la base 839 dijeron huelga y 637 dijeron por prórroga. ¿Cuál fue la razón por la cual hubo este cambio de, de posición? Lo que pasa es que hay que entender todo el proceso desde un inicio. El SPUM emplaza huelga el día 10 de diciembre y la fecha probable de estallido de huelga el 20 de febrero. Nosotros no sabíamos, cuando emplazamos, que la universidad iba a estar en huelga. Se hace el planteamiento de emplazamiento con esa fecha. Y entonces, nosotros no sabíamos tampoco si el SUEUM iba a levantar su huelga. Claro. Entonces teníamos que estar prevenidos para, a la hora de definir cuál era la posición de los afiliados al SPUM. El SUEUM podía soltar, por ejemplo, un día antes, el lunes, por ejemplo, era posible, y teníamos que tener una definición. Pero entonces se quedó en el acuerdo que el Consejo General, conociendo ya las definiciones, tendría que hacer una evaluación de carácter jurídico, político y económico. Entonces, cuando llegan las votaciones de las secciones sindicales, vimos que desde el punto de vista jurídico no era posible estallar la huelga, porque para estallar una huelga se necesita que las instalaciones estén funcionando con el personal académico de manera normal. Entonces, en ese momento, cuando ya tenemos los resultados, no podemos estallar la huelga desde el punto de vista jurídico. Sí, yo tengo entendido que hay hay un antecedente. Creo que ha habido una huelga sobre otra huelga. No me acuerdo si fue del SPUM primero y después la del SUEUM, o la del SUEUM y después la del SPUM. Inclusive eso lo manejó ayer Eduardo Tena. Pero bueno, simplemente una opinión que te pediré yo es, ¿qué opinión te merece que algunos profesores estén dando clases extramuros y lo que es peor, o sea, en la Facultad de Filosofía acordaron dar clases totalmente en extramuros, ¿no? Entonces eso, ¿qué opinión te merece ese asunto? No es debilitar al movimiento del SUEUM, no es, pues no sé, tú me podrás decir cuál es el calificativo que tú le das a esta situación. Bueno, lo que pasa es que el Consejo General del SPUM determinó manifestarse apoyando totalmente al SUEM en su movimiento de huelga y en sus justas demandas. De tal manera que cuando nos preguntan esa situación de los profesores, nosotros señalamos que no podemos exigirles a los profesores afiliados al SPUM que den clases fuera de las instalaciones de la universidad. Incluso eso está previsto en la ley. Pero ahí entra una cuestión de carácter moral o ético de los profesores. O sea, nosotros manifestamos el apoyo total al SUEUM, pero tampoco podemos impedirles a los maestros que en el uso de, digamos, de alguna libertad, pues estén haciendo su actividad académica fuera de los extramuros. Pero algunos otros compañeros, atendiendo al llamado del Consejo General de apoyar al SUEUM, pues tampoco están dando las clases. Muy bien, Lauro, pues creo que podríamos concluir esta conversación telefónica y decirte que, bueno, yo creo que fue desde mi punto de vista, una situación bastante sensata el haber hecho una prórroga
Y qué lástima que no hubo la posibilidad de otra vuelta de hacer este encuentro, por lo menos la vez pasada, entre el SPUM y los líderes del SPUM y del SEUM, pero esperemos que pronto se pueda hacer esto, porque yo creo que si no están las tres partes, o sea, las tres partes que están involucradas en este conflicto de la universidad, que se supone que es una comunidad, y donde uno pierde, pierden todos. Y si uno quiere ganar, los otros pierden. O sea, tenemos que ganar todos. Si no, esto efectivamente nos está llevando a un callejón sin salida, y por defender intereses muy particulares de uno u otro gremio, de los tres que están en conflicto, nos vamos a ir todos por un camino equivocado. Entonces, esperemos que en los próximos días haya un acercamiento expedito con la universidad, y yo pediría de antemano que esa información de las 240 violaciones, pues por lo menos se pongan en la página del sindicato, y nos podamos dar cuenta a los profesores, alumnos y quien quiera acceder a ellas, de cuáles son esas violaciones y en qué consisten, por lo menos las que presenta el SPUM. ¿Cuáles va a reconocer la autoridad? Bueno, eso es cuestión, pues a veces de estar dialogando, y a veces son malos entendidos, ¿no? Entonces, sí pediríamos que la información está la información que se está generando, sí, cada momento se está colgando de la página del sindicato, sí, están las violaciones ahí, las que están minutadas ya resueltas. sí, las están resueltas, sí, pero no está el listado completo de todas las 240. Entonces, a eso me refiero. Voy a preguntar a ver si lo podemos incorporar también a la información. Bueno, Lauro, nos despedimos y esperemos que salgamos pronto de este atolladero que nos tiene el asunto de la huelga. Muchas gracias, Lauro, buen día. Para servirles, maestro. Claro. Yo tengo entendido que tú, Humberto, eres delegado al Consejo General en este momento de huelga, ¿verdad? Que se llama. Sí, soy representante de finanzas, el secretario de finanzas de la sección sindical de didáctica y psicología, y por tanto miembro del consejo. Exactamente. ¿Qué te pareció? No sé si escuchaste la respuesta que nos dio el líder del SPUM con respecto a la determinación que yo tengo entendido no fue la que mandató, aunque hay algún compañero que por ahí decía que esa palabra no existe, los zapatistas la usan constantemente, estás mandatado a hacer tal y tal cosa. Entonces, en este caso, ¿por qué lo que mandató la votación, o sea, formal, no se respetó? O sea, ¿tú qué opinión tienes al respecto? A mí me pareció una muy clara manipulación por parte del comité ejecutivo, porque a la hora de votar, ellos allí en pleno votan por la huelga, y después de oír un alegato jurídico sumamente, no sé cómo decirlo, tonto, pueril, entonces empiezan a tratar de cambiar la situación. La gente que había votado por la prórroga se agarra de eso, y finalmente Lauro dispone así casi, él dispone como el mejor líder charro que puede existir en un país como México, dispone que la prórroga es lo adecuado cuando no hay ningún ofrecimiento de nada, y que lo único que se tenía como alternativa pues era la solución, la huelga. Y entonces lo que yo veo sencillamente es cómo hay una intromisión indirecta, seguramente que de gobierno del Estado, junto para apoyar al rector, y que pues Lauro se prestó tal cual, porque una huelga que le preocupaba mucho era la de nosotros al rector, y pues ayer el semblante le decía mucho, ¿no? Estaba muy contento después de muchos días de tensión. Sí, pero decían, por ejemplo, que exactamente, que había una imposibilidad, inclusive lo dijo ahorita
Lauro, que había una imposibilidad de que se montara una huelga sobre otra. Ya ves que los abogados manejan cosas pues que nos convencen que el artículo y que la fracción y que no sé qué, entonces a veces nos asustan y decimos, pues mejor no nos lanzamos. Bueno, Humberto Puente, pues ya nos están diciendo que ya se nos va acabando el tiempo, se te agradece tu participación y esperemos que este conflicto de la universidad se resuelva pues lo mejor posible Pues para sí. todos, no solamente para un sector, para el sector de los empleados, sino yo creo que porque si se afecta a uno, se afectan si uno gana, se pierden todos los demás. Tenemos que ganar exactamente todos, ¿no? Porque Así es. si se privilegia un sector, los otros siguen perdiendo. O sea, el pastel es uno y solamente se tiene que repartir equitativamente entre todos los sectores y con justicia, por supuesto. Muy bien, Humberto, muy amable, gracias, buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues es la opinión de un compañero que había dicho que le interesaba participar en el programa. Lo único que falta, así yo creo que es que cada una de las partes, el sindicato de profesores, el de empleados y y la universidad, nos hagan una lista, lo que le decía yo hace un momento al profesor Lauro del SPUM y líder, que nos hiciera una lista completa de cuáles son estas violaciones. Él nos manejaba que había 240 que se habían presentado ante conciliación, pues por lo menos que para que conociéramos cuáles son las que se han resuelto y hasta dónde van esas llamadas. A ver, otra gente. Bien, perdón, ¿quién es, Lupita? Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Hola. Eduardo Nava. Eduardo Nava. ¿Qué te parece lo que la decisión del SPUM de prorrogar la huelga? Bueno, ha sido una muestra de buena voluntad hacia la universidad a fin de no empeorar la situación, pero me parece también que pues no responde a lo que las bases del sindicato esperaban en este momento, que era pues estallar la huelga precisamente como un medio de presión para la rápida solución del conflicto y de las prestaciones que se tienen pendientes de pago. Pero bueno, creo que para la universidad es una noticia positiva. Para la universidad en su conjunto, exactamente. Yo creo que al final de cuentas esta determinación que se tomó por parte del SPUM, por supuesto que no le ha de haber parecido muy bien a los trabajadores del Sindicato Único de Empleados, ni por supuesto al líder, ¿no? Entonces eso yo creo que sí golpea. Él hablaba de mucho respeto, Eduardo Ten hablaba de mucho respeto que se tenía por la determinación del SPUM, pero yo creo que sí es algo que ellos esperaban, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir, Eduardo? Bueno, preguntarle al señor rector Salvador Jara por qué esta decisión de judicializar todos los conflictos laborales, particularmente con el SOUM, una y otra vez. ¿Por qué se te hace negativo esto de judicializar las cosas? Pues, entre otras cosas porque ha alargado los tiempos del conflicto en vez de llegar a acuerdos, el ir a las instancias judiciales, en este caso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues me parece que prolonga el conflicto. ¿Tú ves pronta la salida de este conflicto? Pues sí, una voluntad de acción conjunta con el sindicato para resolver incluso caso por caso la situación de las violaciones. ¿¿Alguna cosa con la que
alguna idea con la que te quieras dirigir a la gente que nos está escuchando? Pues eso que me parece que no solo hay que ver la responsabilidad del sindicato, que sin duda la tiene, pero en donde siempre toda huelga está encuadrada en un marco jurídico muy específico y que no es un asunto caprichoso, sino ver también la responsabilidad que le corresponde a las autoridades de la universidad al no haber dado respuesta oportuna a las demandas del sindicato. Muy bien, Eduardo, pues te agradece tu participación. Esperemos que en otra ocasión tengamos la posibilidad de contar con los tres líderes de las partes, o sea, la autoridad, Eduardo Tena y Lauro Chávez. Sería muy importante que se juntaran los tres sectores que estamos conformando. Faltarían los estudiantes, por supuesto, pero los tres sectores que estamos involucrados en este conflicto con la autoridad en este momento. Y bueno, pues estemos atentos porque es mucho lo que estamos perdiendo. Y no solamente estamos perdiendo lo que se dice que son más o menos 10 millones de pesos por día, que ahorita serían 370 millones de pesos, que prácticamente equivaldría a 2 veces lo que se va a gastar en la construcción de los hospitales, el civil y el infantil. ¿Sí? Están destinados 200 millones de pesos para construir esos dos hospitales. Entonces, es terrible lo que se está perdiendo por culpa de, pues no sé, malos entendidos, falta de diálogo, etcétera, etcétera. Pero como no sentimos directamente que eso nos afecta, entonces lo dejamos pasar así. Y los ciudadanos no exigimos que la universidad cumpla con su cometido. Ese es un problema muy grave. Y decíamos, aparte de las pérdidas económicas, es el desánimo, lo ético, pues todo lo demás, lo emocional que está sufriendo la gente, ¿no? Los que están en huelga, los estudiantes parados, los trabajadores que dependen del comercio, de la vida de la universidad, etcétera. Eso es terrible, Eduardo, y entonces esperemos que esto se resuelva lo antes posible. Buenos días, gracias, Eduardo. Bueno, creo que podemos dar por concluido el programa porque pues pensábamos que iba a haber la presencia de estas tres personas involucradas. Esperemos que en vísperas ya sea del 28, que es cuando la Junta declara legalmente existente o no a la huelga del SPUM, y antes, por supuesto, también de que llegue la nueva fecha de la huelga por parte del SPUM, que es el día 5 de marzo. Estamos a unos cuantos días, esperemos que podamos contar con la presencia de las tres partes que estamos en este conflicto. Buenos días y esperemos que lo invitamos a que participe aquí en la red social del Cambio de Michoacán, que está en Facebook, y se comunique con nosotros cuando tenga alguna cosa que comunicarnos. Muchas gracias, buen día.